La mañana de primavera había traído consigo esa peculiar cualidad de luz que cae tan agradablemente sobre el pueblo de St. Mary a principios de abril. La señorita Jane Marple, equipada con su cesta de la compra habitual y un volumen de ensayos botánicos que debía devolverse, hizo su camino por la calle principal con el ritmo pausado de quien ha aprendido que la prisa a menudo hace que uno se pierda los detalles más significativos. La biblioteca se encontraba en la esquina de Vicarage Lane, una modesta casa victoriana, edificio de ladrillo rojo con yedra trepadora en su muro oriental. Había sido el regalo de algún alma filantrópica en el siglo anterior, y el pueblo la había mantenido con esa mezcla de orgullo y parimonia característica de las comunidades rurales de Inglaterra. La señorita Marple la había estado visitando regularmente durante más de 30 años, y podía recordar cuando el señor Edmund Larch había llegado por primera vez para ocupar su puesto de bibliotecario. Un joven entonces, sincero y algo tímido. Cuando la señorita Marple se acercó al edificio, se dio cuenta de que algo no estaba como debía. Un pequeño grupo de personas se había congregado en la acera, fuera de la entrada, y había en ellos esa cualidad de excitación contenida en su manera, lo cual generalmente indica que ha ocurrido algo desagradable. La señora Price, de la oficina de correos, estaba allí, junto con la esposa del coronel Melchett y el joven doctor Howe, que se había unido recientemente a la consulta de su padre. Estaban hablando en voces bajas, y la señora Price negaba con la cabeza con esa mezcla de angustia y satisfacción con que algunas personas reaccionan cuando la tragedia ha tocado su entorno. «Señorita Marple», dijo la señora Price, volviéndose mientras se acercaba. «Oh, señorita Marple, qué cosa tan terrible. Dios mío», dijo la señorita Marple con calma. «¿Qué ha ocurrido?» «Es el señor Larch», dijo la señora Melchett, el bibliotecario. «Lo han encontrado muerto en su escritorio. Pobre hombre. El doctor Haydock acaba de estar dentro». La señorita Marple miró hacia el joven médico, que estaba de pie ligeramente apartado del grupo, con su maletín negro en la mano y una expresión grave en el rostro. «Causas naturales, me temo», dijo el doctor Haydock, dirigiéndose a los presentes. «Probablemente su corazón. Había estado bajo tratamiento durante algún tiempo. Mi padre le advirtió que se tomara las cosas con más calma, pero el señor Larch no era el tipo de hombre que se salvaba». «¿Quién lo encontró?», preguntó la señorita Marple. «La señorita Compton, la bibliotecaria auxiliar», dijo la señora Price. «Llegó a las 9 para abrir como de costumbre, y allí estaba, desplomado sobre su escritorio. Corrió directamente al consultorio. Pobre chica, está bastante afectada». En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca y apareció el agente Polk, con su cuaderno en mano, seguido de una joven pálida a quien la señorita Marple reconoció como Violeta Compton. La señorita Compton tendría quizás 25 años, de cabello claro y una tez delicada que, en la actualidad, estaba aún más pálida de lo habitual. Los ojos se le veían enrojecidos, y se aferraba a un pañuelo con una mano temblorosa. «Ahora, señorita Compton», decía el agente Polk en su tono más oficial, «¿está completamente segura de que todo fue tal como lo describió cuando llegó esta mañana?» «Sí, agente», dijo la muchacha con una voz apenas por encima de un susurro. «La puerta estaba cerrada con llave, justo como debía estar. Usé mi llave para entrar, y allí estaba el señor Larch, en su escritorio, en la sala de lectura. Al principio pensé que se había quedado dormido sobre su trabajo. A veces se quedaba hasta bastante tarde por las noches, catalogando nuevas adquisiciones, pero entonces vi que estaba muy quieto. Su mano estaba fría cuando la toqué. Ella vaciló, y la señora Melchett se acercó para colocar un brazo reconfortante alrededor de sus hombros. «Ahí, querida mía. Qué terrible susto para ti. Debes venir a casa conmigo y tomar algo de té. No quiero oír hablar de que estés sola». En ese preciso instante, la señorita Marple observó cómo la señora Melchett guiaba a la joven angustiada, y luego volvió a centrar su atención en el agente Polk, que se preparaba para cerrar las puertas de la biblioteca. «Un asunto triste», comentó él. «En efecto, lo es», dijo la señorita Marple. «Aunque no hay nada sospechoso», añadió el agente, «me complace decirlo. El doctor Haydock está bastante seguro, y todo está dentro tal como debería estar. El pobre señor simplemente se fue, en su escritorio, trabajando hasta el último minuto. Qué triste»,
dijo la señorita Marple. Y sin embargo, en cierto modo, tal vez no sea inapropiado para un hombre que dedicó su vida a los libros. ¿Puedo preguntar si había algo sobre el escritorio? ¿Algún trabajo en el que estuviera involucrado cuando murió? El agente Polk consultó su cuaderno con el aire de quien desea demostrar su minuciosidad. El libro de contabilidad de préstamos estaba abierto ante él, dijo. La última entrada muestra un libro prestado anoche. El señor Larch a menudo mantenía la biblioteca abierta una hora más los miércoles por la noche. Ya sabe, para quienes trabajan durante el día. Era un hombre considerado. ¿Y el nombre del prestatario? Preguntó la señorita Marple con suavidad. El agente frunció ligeramente el ceño. Eso es lo extraño, señorita Marple. El libro aparece en la lista, pero no tiene título escrito en la columna del prestatario. Solo un espacio en blanco. Supongo que lo interrumpieron antes de que pudiera completar la entrada. ¡Qué curioso!, dijo la señorita Marple. ¿Qué libro era? Historia de dos ciudades, según el libro de contabilidad, del señor Charles Dickens. En efecto, dijo la señorita Marple. Ajustó su cesta colgada del brazo. Bueno, supongo que estas cosas pasan. Pobre señor Larch. Se le echará mucho de menos. Mientras el agente Polk se giraba para asegurar las puertas, los ojos agudos de la señorita Marple captaron una visión a través de la ventana de la sala de lectura contigua. Allí, en el suelo, junto a una de las mesas, había un libro. Incluso a esa distancia, podía distinguir la familiar encuadernación azul de un volumen de Dickens de la colección de préstamos de la biblioteca. Historia de dos ciudades, el mismo libro registrado en el libro mayor, pero nunca revisado correctamente. Y, sin embargo, seguía allí, tirado en el suelo. No en el escritorio del señor Larch, ni en la cesta de devoluciones, sino en el suelo, como si hubiera caído o sido dejado caer. La señorita Marple no dijo nada. Había aprendido hace mucho que las observaciones más significativas suelen guardarse para uno mismo, hasta tener tiempo de considerar su significado. Pero cuando se giró para caminar lentamente hacia casa, su mente ya comenzaba a trabajar, de esa peculiar manera que tenía, trazando conexiones y comparaciones, recordando casos similares de cosas que parecían pacíficas, pero no del todo correctas. Pensó en la vez que la cocina de la señora Armon parecía tan ordenada después de su caída, excepto por una taza colocada en el estante equivocado, y en la ocasión en que el estudio del señor Petrick había parecido imperturbable tras su derrame cerebral, salvo por un bolígrafo que se encontraba en un ángulo inusual. Demasiado pacífico, tal vez demasiado ordenado, y un libro sin nombre de prestatario en el suelo. Sí, pensó la señorita Marple. Es todo muy interesante. Eran poco más de las 2 de la tarde cuando la señorita Marple recibió una llamada telefónica de la señora Bantry. Jane, querida, he tenido la experiencia más extraordinaria. Petición del agente Polk. Está preguntando si estarías dispuesta a ayudar a ordenar la biblioteca. Al parecer, hay algunas señoras del pueblo que se ofrecieron voluntariamente para poner las cosas en orden antes del funeral, y él pensó que tú podrías desear ser incluida. Algo sobre tu conocimiento de dónde va cada cosa, habiendo sido una visitante tan frecuente. Por supuesto, le dije que estarías encantada. La señorita Marple, que esperaba algo así, expresó su voluntad de ayudar. Aunque lo confieso, continuó la señora Bantry, me parece bastante macabro. El pobre hombre murió esta misma mañana, y ya andan afanosamente con paños para el polvo y abrillantador de muebles. Aún así, supongo que la biblioteca debe reabrir eventualmente, y estas cosas se hacen mejor con prontitud. Así es, dijo la señorita Marple. La muerte siempre es un inconveniente para los vivos, me temo. ¿Cuándo debo ir? A las 3:30, si te viene bien. Te llevo en coche yo misma. Le prometí al agente Polk que también echaría una mano. Al fin y al cabo, estoy en el comité de la biblioteca, y una debe cumplir con su deber. Cuando llegaron a la biblioteca, la señora Price ya estaba allí, junto con la señorita Harwell, la maestra jubilada, la señora Clement y su joven esposa, y la señora Clement de la vicaría. El agente Polk supervisaba con un aire de solemne importancia, asegurando que nada fuera perturbado que pudiera ser significativo, aunque les aseguró repetidamente que no había absolutamente nada de naturaleza sospechosa.
El informe del doctor Aido confirmará las causas naturales. No me cabe duda, dijo, pero hay que seguir el procedimiento. Ustedes, señoras, pueden desempolvar y ordenar, pero por favor no retiren ningún papel del escritorio del señor Larch hasta que le dé un último vistazo. La señorita Marple se abrió paso silenciosamente hacia la sala de lectura, mientras las otras se organizaban en la zona de préstamos. La habitación era exactamente como la había vislumbrado por la ventana esa mañana, salvo por el libro que había notado en el suelo. Ahora estaba sobre una de las mesas de lectura. Y, como había sospechado, era Historia de dos ciudades. El volumen estaba muy usado, con el sello de la biblioteca en la portada interior, mostrando que había formado parte de la colección desde 1903. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue la sobrecubierta. Estaba ligeramente rasgada por una esquina, y tenía un pliegue a lo largo del lomo que sugería que había sido retirada y reemplazada con cierta prisa. «Ah, señorita Marple», dijo el agente Polk, apareciendo en la puerta. «¿Ha encontrado a Dickens? Ese estaba en el suelo esta mañana. Lo recogí y lo dejé allí. Probablemente se cayó del escritorio cuando el señor Larch se sintió mal». «Probablemente», asintió la señorita Marple, levemente. Le dio la vuelta al libro entre las manos. Aunque es bastante pesado para haberse caído del escritorio, si el asiento contable ya se había hecho. Uno generalmente anota los detalles mientras el libro sigue en la mano. ¿No es así? El agente Polk frunció el ceño. «Supongo que sí, señorita Marple, aunque el señor Larry podía tener sus propios métodos». «Sí», dijo la señorita Marple, «supongo que podía». Reemplazó el libro sobre la mesa y se acercó a ayudar a la señora Bantry, que quitaba el polvo de los alféizares con más energía que exactitud. Mientras trabajaban, la señora Bantry mantenía un flujo constante de conversación, como era su costumbre. «Pobre señor Larch», dijo. «Parecía bastante nervioso estos últimos días, unas pocas semanas, ya sabes. Mi marido lo comentó cuando el señor Larch vino a cenar hace 3 semanas. Herbert dijo que parecía distraído. Apenas tocó su sopa. Nada que ver con él. Generalmente era un hombre tan sereno». «¿De veras?», preguntó la señorita Marple. «¿Podrías decir algo que explique su estado de ánimo?» «Nada en concreto», respondió la señora Bantry. Aunque, en un momento, cuando Herbert mencionó alguna novela sensacional que estaba leyendo, el señor Larch dijo algo bastante extraño. Dijo que algunas historias era mejor no leerlas, que el conocimiento podía ser algo peligroso, y que las bibliotecas contenían más secretos de los que la mayoría se daba cuenta. La señorita Marple hizo una pausa en su limpieza. «Qué interesante», murmuró. «Pensé que era simplemente su forma de ser, filosófica», prosiguió la señora Bantry. «Ya sabes cómo pueden ser los bibliotecarios respecto a los libros». Pero Herbert dijo después que parecía genuinamente preocupado, como si hablara desde la experiencia personal más que en abstracto. «Y eso fue hace 3 semanas, el 22 de marzo, si mal no recuerdo, porque era el cumpleaños de Herbert». La señorita Marple archivó esa información en su ordenada mente. 3 semanas de nerviosismo precediendo una muerte repentina que parecía natural, pero de alguna manera forzada, y un libro sin prestatario registrado, tirado en el suelo, con una sobrecubierta dañada. Se acercó a la mesa de lectura, y cuando estuvo segura de que nadie la estaba observando demasiado de cerca, se dio cuenta. Una vez más, una historia de dos ciudades. Al tiempo que examinó la sobrecubierta con más cuidado, notó el desgarro en la esquina. Parecía fresco, y cuando miró muy cerca del pliegue, pudo ver un tenue patrón en el papel, como si algo hubiera sido presionado contra él. Algo rectangular, quizá una letra o una tarjeta. Con mucha delicadeza, la señorita Marple abrió el polvo, se puso la chaqueta y miró dentro. No había nada ahora, solo un tenue contorno. La presencia de polvo sugería que algo había sido metido adentro bastante recientemente y luego retirado. El área donde había reposado un objeto era ligeramente más limpia que el papel circundante, como si hubiera estado protegido de la acumulación de partículas finas que, con el tiempo, se depositan en todos los libros. «Señorita Marple, ¿sería usted tan amable de ayudarme con estos estantes superiores?», llamó la señorita Harwell desde el otro lado de la habitación. «No puedo alcanzarlos del todo, y usted es más alta que yo».
La señorita Marple reemplazó el libro exactamente donde lo había encontrado y fue a ayudar, pero su mente continuó trabajando en el problema. Alguien había tomado prestado ese libro la semana pasada, o afirmó haberlo hecho. Alguien cuyo nombre el señor Larch no tenía grabado. Y dentro de la sobrecubierta había algo que ahora había desaparecido. A medida que avanzaba la tarde y las damas terminaron de ordenar, la señorita Marple se encontró de nuevo de pie cerca del escritorio del señor Larch. El libro de contabilidad de préstamos seguía abierto exactamente como esa mañana. Ella pudo ver la última entrada claramente. Una historia de 2 ciudades. Y junto a ella, el espacio en blanco donde un nombre debería haberse escrito. Pero espere. La señorita Marple se inclinó más cerca. Había, después de todo, algo ahí. La más tenue impresión en el papel. Como si un nombre hubiera sido escrito y luego cuidadosamente borrado. Inclinó la página para captar la luz que entraba por la ventana. Y sí, ahí estaba. El fantasma de la escritura presionaba contra las fibras del papel. Casi podía distinguir la primera letra. Parecía ser una H o posiblemente una K. ¿Terminaste, Jane? La señora Vantry apareció a su lado. Nos vamos a casa. Estoy bastante exhausta. Y estoy segura de que tú también debes estarlo. Bueno, sí, por supuesto, dijo la señorita Marple, enderezándose. Aunque me pregunto, Dolly, si podrías llevarme en coche más allá de la vicaría en nuestro camino. Acabo de recordar que le prometí a la señora Clement prestarle mi catálogo de semillas. Al salir de la biblioteca, y mientras el agente constable Polk cerraba las puertas con llave tras ellas, la señorita Marple volvió a mirar el edificio. En algún lugar de esa colección de libros y registros había una historia esperando ser leída. Una historia que el señor Edmund Larch había descubierto, y que quizás le había costado la vida. Y la señorita Marple estaba decidida a leerla hasta el final. La tarde siguiente, se encontró la señorita Marple sentada en casa de la señora Vantry, en un salón confortable, donde el té había sido dispuesto con el desprecio habitual de la señora Vantry por las regulaciones del racionamiento. Había sándwiches de pepino, pastel de semillas y un plato de galletas que sugería que alguien en la casa tenía conexiones no disponibles para los mortales ordinarios. Tuve la más interesante conversación con el doctor Addock esta mañana, anunció la señora Vantry mientras servía el té en delicadas tazas de porcelana. Fui a ver a Herbert por su reumatismo, y naturalmente hablamos del pobre señor Larch. El certificado de defunción ha sido firmado. Insuficiencia cardíaca, tal como se esperaba. Sin embargo, hizo una pausa significativa, y la señorita Marple esperó con la paciencia de alguien que sabe que la información, como la fruta madura, mejora cuando no se apresura. El doctor Addock parecía desconcertado. Continuó la señora Vantry. Dijo que, si bien el señor Larch ciertamente tenía un corazón débil, se había mantenido notablemente estable durante los últimos 6 meses. El nuevo medicamento había estado funcionando espléndidamente. Fue de lo más inesperado que simplemente se derrumbara sin ninguna señal de advertencia. «Qué interesante», dijo la señorita Marple, aceptando su taza. «Aunque supongo que esas cosas suceden. El corazón humano es impredecible». Eso es precisamente lo que dijo el doctor Addock. Aún así, parecía preocupado. «Pero eso no es lo más extraordinario, Jane. He aprendido algo bastante asombroso sobre el testamento del señor Larch». La señorita Marple dio un sorbo a su té y esperó. «Revisó su testamento hace apenas 15 días», dijo la señora Vantry, inclinándose hacia adelante con aire confidencial. «El propio señor Trick me lo dijo. Ya sabes cómo se supone que deben ser los abogados discretos, pero el señor Trick es un viejo amigo, y en realidad todo será de conocimiento público una vez concedida la sucesión. Toda la herencia ha sido dejada a la señorita Violet Compton». La señorita Marple dejó la taza con mucho cuidado. «¿La asistente bibliotecaria?» «Exactamente. Cada centavo. No es una fortuna, por supuesto. El señor Larch vivía modestamente, pero tenía la cabaña en Marquette Lane, algunos ahorros, una pequeña colección de valiosas primeras ediciones, quizás 3,000 libras esterlinas en total. Para una joven en la posesión de la señorita Compton, es bastante sustancial». «En efecto, así es», dijo la señorita Marple. «¿Y qué opina el pueblo de este legado?»
La expresión de la señora Vantry se tornó grave. Te puedes imaginar, Jane, que ha habido habladurías. La señora Price ha sido bastante vocal al respecto. Sugiere que había algo inapropiado en la relación entre el señor Larch y la señorita Compton. Al fin y al cabo, él tenía casi 60 años, y ella apenas 25, soltera, y ahora heredará de toda su fortuna. La gente está sacando conclusiones. La gente suele hacerlo, observó la señorita Marple, aunque no siempre son correctas. ¿Cuál es tu propia impresión de la señorita Compton? Siempre la consideré una joven perfectamente respetable, quizá algo tímida y no dada a presentarse. Vino al pueblo hace 2 años desde algún lugar en Kent, creo. Sus padres fallecieron y no tiene más familia. El señor Larch le dio el puesto cuando la señorita Griffith se jubiló. Ha estado absolutamente entregada a la biblioteca desde entonces. La señorita Marple guardó silencio durante un momento de reflexión. Me pregunto si sería posible llamar a la señorita Compton para ofrecerle nuestras condolencias. Por supuesto. Debe de estar muy angustiada por los recientes acontecimientos. ¡Qué detalle tan amable!, dijo la señora Vantry, aunque sus ojos mostraban que comprendía perfectamente que los motivos de la señorita Marple no eran del todo caritativos. Ella se está quedando con los Clement en la vicaría. La señora Clement dijo que la pobre chica no soportaba estar sola en su pequeño piso encima de la tienda de telas. Vamos esta tarde. Encontraron a Violet Compton en el jardín de la vicaría, sentada en un banco bajo un manzano que apenas comenzaba a mostrar sus flores. Se levantó al acercarse, y la señorita Marple quedó impresionada por la autenticidad de la angustia evidente en su pálido rostro y sus ojos enrojecidos. Señora Vantry, señorita Marple, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, qué amables de su parte venir. Queríamos expresarte nuestras condolencias, querida, dijo la señora Vantry con afecto. Qué terrible sorpresa. El señor Larch era un buen hombre y un fiel servidor de la aldea. Para mí, él era mucho más que eso, dijo la señorita Compton, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Era como un padre. Cuando llegué a St. Mary, no conocía a nadie. No tenía referencias ni experiencia, pero el señor Larch vio algo en mí. Me entrenó, me animó, confió en mí con responsabilidades que excedía mi edad. Le debo todo. La sinceridad en su voz era inconfundible, y la señorita Marple, quien había observado muchos casos de emociones genuinas y fingidas a lo largo de su vida, estaba satisfecha de que esto era auténtico. Entendemos que él te recordó en su testamento, dijo la señorita Marple con dulzura. Debiste haberte sorprendido mucho. Las manos de la señorita Compton se entrelazaron en su regazo. Estaba horrorizada, dijo con pasión repentina. Señorita Marple, debe creerme. No tenía ni idea. En absoluto. Cuando el señor Trigg vino a verme ayer y me lo dijo, pensé que debía de estar equivocado. ¿Por qué habría el señor Larch de dejarme algo? Yo no le debía nada. En todo caso, yo estaba en deuda con él. ¿Y nunca mencionó el asunto contigo?, preguntó la señora Vantry. Nunca. Ni una sola vez. Aunque, hizo una pausa, luchando con la emoción. Hace unas 2 semanas dijo algo bastante extraño. Estábamos una tarde cerrando la biblioteca, y él parecía melancólico. Dijo que esperaba que lo recordara con cariño y que quería que yo supiera que había intentado hacer lo correcto. Pensé que era uno de sus estados de ánimo filosóficos. A veces hablaba así de la vida, el deber y de reparar los errores del pasado. ¿Errores del pasado? El tono de la señorita Marple era leve, pero su atención se había abusado. No sé a qué se refería, dijo la señorita Compton con tristeza. Nunca lo explicó, pero parecía agobiado por algo. Semanas antes de su muerte estaba diferente, preocupado. Se sobresaltaba con sonidos inesperados, y varias veces lo pillé revisando los viejos registros, como si buscara algo. Cuando le preguntaba si podía ayudar, decía, no, eso es un asunto personal. ¿Viejos registros?, repitió la señorita Marple, pensativa. ¿Te refieres a los libros de préstamos? Sí, y a los libros de donaciones también. La biblioteca ha recibido varios legados a lo largo de los años, libros, muebles, pequeñas sumas de dinero. El señor Larch era meticuloso al registrar todo. Decía que la rendición de cuentas era la piedra angular de la confianza pública.
Una brisa repentina agitó las flores de manzano, enviando una pequeña lluvia de pétalos blancos sobre el césped. La señorita Compton los vio caer con una expresión de profunda tristeza. La gente está diciendo cosas terribles, dijo en voz baja. La señora Price me evitó en la calle esta mañana. Fingió no verme, pero sé que lo hizo. Creo que piensan que animé al señor Larch, que jugué con su afecto, pero no es cierto. Te lo juro, no es cierto. Nunca pensé en él de esa manera, y estoy segura de que él nunca me consideró algo más que alguien a quien deseaba ayudar. Entonces, ¿por qué supones que hizo este legado?, preguntó la señora Bantry. La señorita Compton negó con la cabeza, indefensa. No lo sé. A menos que fuera culpa, de algún tipo. ¿Pero culpa de qué? Él era el hombre más honesto que he conocido. La señorita Marple estudió el rostro de la joven. El miedo estaba allí tan claramente escrito como el dolor. ¿Pero miedo a qué? ¿A los chismes del pueblo o a algo más sustancial? Señorita Compton, dijo con dulzura, ¿hay algo más que le preocupe? ¿Algo que considere significativo? Los ojos de la chica se encontraron con los suyos, y por un instante la señorita Marple pensó que hablaría. Pero entonces la joven miró hacia otro lado, sus dedos acariciando la tela de su falda. No, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Nada. Estoy simplemente exagerando. Por favor, perdóneme. Mientras regresaban caminando por el pueblo, la señora Bantry dijo, «Bueno, Jane, ¿qué opinas de todo esto?» «Creo», dijo lentamente la señorita Marple, «que la señorita Compton dijo la verdad sobre el testamento. Realmente no tenía conocimiento de él. Pero también creo que tiene miedo de algo que no nos ha contado». «¿Miedo a qué?» «Eso», dijo la señorita Marple, «es precisamente lo que pretendo descubrir». El Consejo del Condado actuó con sorprendente eficiencia cuando la necesidad burocrática lo exigía. Para el lunes por la mañana, menos de una semana tras la muerte del señor Larch, se había instalado un reemplazo temporal en la biblioteca de St. Mary Mead. La señorita Marple se enteró de este acontecimiento por el cartero, quien le informó que la nueva bibliotecaria había llegado el sábado por la noche y se alojaba en el Blue Boar. Su nombre era el señor Harold Finch. Según la señora Sims en la posada, era un caballero alegre con ideas modernas y un estilo londinense. «Muy enérgico, señorita Marple», dijo el cartero, con el aire de uno que imparte significativa inteligencia. «Ya se está hablando de reorganizar todo el lugar, catalogar sistemas y demás. La señora Sims dice que él apenas dejó de hablar durante todo el tiempo del desayuno. Miss Marple, que estaba comprometida al quitar las flores marchitas de sus rosas, hizo un murmullo apropiado de interés. Las ideas modernas en las bibliotecas estaban todas muy bien, suponía ella, aunque en su experiencia las viejas costumbres generalmente servían adecuadamente. Aún así, sentía curiosidad por conocer a este señor Finch, y el martes por la tarde se presentó en la biblioteca con 3 libros para devolver. La sala de lectura había sido reorganizada. Las mesas ya no estaban en sus posiciones habituales, y varias estanterías se habían cambiado para crear lo que Miss Marple suponía iba a ser un uso más eficiente del espacio. Detrás del mostrador de préstamos había un hombre de unos 45 años, con cabello rubio arenoso y ralo, y una forma redonda, un rostro agradable que mostraba una expresión de alegría decidida. «Buenas tardes», dijo cálidamente mientras la señorita Marple se acercó. «Debe ser una de nuestras clientas habituales. Harold Finch, a su servicio. Bibliotecario temporal hasta que el consejo tome medidas permanentes». «Señor Finch, ¿cómo está?», dijo la señorita Marple. «He venido a devolver estos volúmenes». «Espléndido, espléndido». Se llevó los libros y los examinó con lo que parecía una atención innecesaria a los detalles. «Ensayos botánicos, ya veo, y un volumen de poesía. Tiene usted gustos eclécticos, señorita Marple». «Considero que la variedad previene la mente de caer en el estancamiento», respondió con suavidad. El señor Finch rió a carcajadas. «Qué bien. Es cierto. Ahora, déjeme registrar estas devoluciones en el libro mayor. Debo decir que el sistema aquí es bastante anticuado. He estado sugiriendo al Consejo que modernicemos los catálogos de fichas, mejoremos la gestión cruzada de referencias. Las bibliotecas deben avanzar con los tiempos». Abrió el libro de contabilidad de préstamos y realizó sus entradas con gran pompa.
La señorita Marple notó que su letra era grande y bastante extensa, muy diferente del guión pulcro y preciso del señor Larch, que aún ocupaba la mayor parte de las páginas. «Es usted muy ambicioso», observó ella, «aunque imagino que lo mantendrán bastante ocupado simplemente manteniendo los arreglos actuales». El señor Larch tenía métodos muy particulares. «Ah, sí, pobre señor Larch», la expresión del señor Finch se volvió apropiadamente solemne. «Una tragedia, claro, aunque entre nosotros, señorita Marple, sospecho que sus métodos podrían haber sido demasiado quisquillosos. He estado examinando los registros, y hay algunas peculiaridades que no termino de entender». «¿De veras?». El tono de la señorita Marple fue cortés, interesado. «¿Qué tipo de peculiaridades?». «Bueno, por ejemplo, estos viejos registros de préstamos. El señor Larch parece haber mantenido todos los libros de contabilidad de las últimas décadas. Ocupan un espacio considerable, y no puedo ver el propósito. Una vez que se devuelve un libro y la cuenta se salda, seguramente no hay necesidad de mantener registros tan extensos». «Me imagino que el señor Larch creía en lo exhaustivo», dijo la señorita Marple. «O quizás simplemente tenía una mentalidad de historiador, un aprecio por la documentación». «Tal vez», dijo el señor Finch, moviéndose de detrás del escritorio y señalando alrededor de la habitación. «He estado tratando de familiarizarme con sus hábitos y rutinas, crear orden a partir del caos, por así decirlo. Dígame, señorita Marple, ¿conocía bien al señor Larch? ¿Tenía él alguna práctica particular que deba seguir? ¿Algún visitante habitual? ¿Acuerdos especiales?». Había algo en la forma en que hizo la pregunta que captó la atención de la señorita Marple. Era demasiado informal, demasiado cuidadosamente construida para sonar espontánea. El señor Finch estaba tanteando el terreno para obtener información, aunque aún no sabía con qué propósito. «Siempre fue muy servicial», dijo ella, aunque no diría que lo conocía íntimamente. «Era un hombre reservado, como muchos bibliotecarios, dedicado a su trabajo. Y a su asistente. Claro. Entiendo». La sonrisa del señor Finch permaneció en su lugar, pero sus ojos se habían vuelto atentos. «La señorita Compton, bastante extraordinario ese asunto con el testamento, ¿no cree? Los chismes del pueblo viajan rápido», observó la señorita Marple. «En efecto, sí. Aunque difícilmente se puede culpar a la gente por hablar. Una cantidad sustancial legada a una joven. Naturalmente surgen preguntas». Hizo una pausa y luego añadió: «Entiendo que la señorita Compton estuvo aquí la última noche, el miércoles antes de que el señor Larch muriera, ¿verdad?». La señorita Marple mantuvo su expresión neutral. «No lo sé». «Ah, sí. La señora Sims mencionó que, al parecer, alguien vio las luces encendidas hasta tarde. Tanto el señor Larch como la señorita Compton trabajando juntos, presumiblemente. Ambos muy dedicados. Claro». La señorita Marple archivó esta información mentalmente. Fue interesante que el señor Finch ya hubiera estado haciendo averiguaciones sobre los últimos días del señor Larch. También era interesante que pareciera particularmente curioso sobre la bibliotecaria auxiliar. «¿Necesita pedir prestado algo hoy?», preguntó el señor Finch, volviendo a su modo profesional. «Tenemos algunas novedades. Bueno, nuevas para la biblioteca, aunque no publicaciones recientes. Algunos volúmenes donados por la propiedad Chadwick. Los he estado catalogando esta semana». «Qué eficiente es usted», dijo la señorita Marple. «Se ha adaptado muy rápidamente. Hay que ser adaptable en mi profesión. He trabajado en varias bibliotecas a lo largo de los años, en diferentes lugares, con distintos sistemas. Uno aprende a ajustarse rápido. Qué suerte tiene el ayuntamiento de haber encontrado a alguien con una variedad tan amplia de experiencia en tan poco tiempo. Pura casualidad, en serio. Casualmente estaba entre puestos cuando lo anunciaron. Mi situación anterior terminó de forma bastante repentina». Hizo una pausa, y algo destelló en su rostro. «Recortes presupuestarios, ¿sabe? Son tiempos difíciles para las instituciones públicas». La señorita Marple murmuró sus condolencias y se movió a lo largo de los estantes, aparentemente buscando su próxima selección. Mientras lo hacía, observó al señor Finch de reojo. Él había regresado al escritorio y se puso a examinar el libro de contabilidad de préstamos una vez más,
su dedo rastreando las columnas de entradas. Su concentración era intensa, y había una tensión en su postura que desmentía su alegría anterior. Cuando la señorita Marple se acercó al escritorio con el volumen elegido, una colección de ensayos sobre la historia del pueblo, notó que el señor Finch llevaba guantes, ligeros guantes de algodón, del tipo que uno podría usar para manipular materiales delicados. Pero lo que llamó su atención fue una mancha en el guante derecho, cerca del pulgar, una mancha oscura que se parecía muchísimo a la tinta negra. Los bolígrafos de la biblioteca, como la señorita Marple sabía perfectamente, contenían tinta azul. Siempre la habían tenido. El señor Larch había sido particular en tales cosas, insistiendo en que la tinta azul era más legible y menos propensa a correrse. Ese volumen será adecuado. Lo hace admirablemente, dijo el señor Finch, haciendo la entrada en el libro mayor con uno de los bolígrafos azules. La historia local es infinitamente fascinante, ¿no cree? Todos esos pequeños secretos enterrados en el pasado. Sí, dijo la señorita Marple pensativa. Los secretos sí tienen una forma de ser enterrados, aunque, en mi experiencia, rara vez permanecen enterrados indefinidamente. El señor Finch alzó la vista bruscamente, pero la expresión de la señorita Marple era perfectamente inexpresiva. Ella le dio las gracias cortésmente, cogió su libro y se dirigió hacia la puerta. «Vuelva pronto, señorita Marple», llamó él tras ella. «Siempre me complace ayudar a nuestros clientes habituales». Mientras caminaba a casa bajo el sol primaveral, la mente de la señorita Marple trabajaba metódicamente a través de lo que había observado. El señor Finch estaba interesado en los registros del señor Larch, y particularmente en sus libros de contabilidad de préstamos. Había hecho preguntas directas sobre la señorita Compton y sobre el miércoles por la noche antes de la muerte del señor Larch, y tenía tinta negra en sus guantes cuando la biblioteca solo usaba azul. Pequeñas cosas, tal vez insignificantes, detalles que podrían no significar absolutamente nada. O podrían significarlo todo. A la señorita Marple se le ocurrió algo que su sobrino Raymond, el novelista, le había dicho una vez. El mejor lugar para esconder una hoja es en un bosque, y el mejor lugar para esconder a un culpable es a plena vista, haciendo exactamente lo que uno esperaría que hiciera. Se preguntó qué estaría escondiendo el señor Harold Finch, y el motivo real de su presencia en St. Mary Mead. La señorita Marple había aprendido a lo largo de los años que la mejor manera de llevar adelante una investigación era parecer no hacer absolutamente nada. El ajetreo atrae atención. La rutina tranquila te vuelve prácticamente invisible. Por lo tanto, mantuvo sus costumbres y su horario, atendiendo su jardín, llamando a sus amigos y visitando la biblioteca cada pocos días para intercambiar sus libros. Era jueves por la tarde, casi 2 semanas después de la muerte del señor Larch, cuando la oportunidad se presentó en forma de ausencia del señor Finch. La señorita Marple había llegado a la biblioteca a las 2, su hora habitual, solo para encontrar una nota fijada a la puerta informando a los clientes que el bibliotecario había sido llamado por asuntos urgentes del consejo y regresaría en 1 hora. Aquellos que desearan devolver libros podían dejarlos en la cesta provista. La señorita Marple consideró este aviso pensativamente. Luego, probando la puerta y al encontrarla sin llave, entró en la biblioteca. Después de todo, razonó, simplemente estaba devolviendo su volumen de historia del pueblo y tal vez seleccionando otro. Si el señor Finch había dejado la biblioteca abierta, incluso inadvertidamente, seguramente no habría objeción a que una patrona hiciera uso de las instalaciones. La sala de lectura estaba vacía y silenciosa, llena de esa particular cualidad del silencio que solo se encuentra en bibliotecas e iglesias. La luz del sol de la tarde se filtraba oblicuamente a través de las ventanas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Miss Marple colocó el libro devuelto en la cesta y luego, de forma deliberada, caminó hasta el estante donde una historia de 2 ciudades residía. Había estado pensando en ese libro durante días. La sobrecubierta desgarrada, la impresión de algo rectangular habiendo sido presionado dentro de ella, el asiento contable incompleto. Estos detalles habían girado en su mente con persistente insistencia. El volumen estaba exactamente donde lo había visto por última vez. La señorita Marple lo sacó del estante y lo llevó a una de las mesas de lectura, donde la luz era mejor. Sus dedos, aunque ancianos, aún eran ágiles.
Abrió la sobrecubierta con cuidado. Al principio pensó que su memoria la había engañado. La chaqueta parecía vacía, tal como cuando la había examinado durante la sesión de ordenamiento. Pero al inclinarla hacia la luz, algo blanco llamó su atención. Un trozo de papel doblado, muy fino, que se había deslizado en el estrecho espacio entre la solapa interior de la chaqueta y la tapa del libro. Con la delicadeza de quien manipula alas de mariposa, la señorita Marple extrajo el papel. Era una sola hoja, doblada 2 veces y cubierta con la escritura a mano que reconoció de inmediato como el estilo distintivo del señor Larch. La nota no estaba fechada ni firmada, y estaba escrita con evidente prisa. Si algo me sucede, la verdad está oculta donde las historias comienzan y terminan. Mira las cuentas, los nombres que aparecen y desaparecen. Algunas donaciones nunca se realizaron. Algunos libros nunca existieron. Los registros mostrarán lo que la conciencia no puede ocultar. VC es inocente de todo salvo de lealtad. Ella no debe sufrir por mi silencio. La señorita Marple leyó el mensaje 2 veces, memorizando cada palabra. Luego volvió a doblar el papel y lo deslizó en su bolso. Algunos podrían considerar esto un robo, pero Miss Marple lo consideró la preservación de pruebas. La carta estaría más segura en su poder que oculta en una sobrecubierta, donde cualquiera podría encontrarla y destruirla. Donde las historias comienzan y terminan. La frase se repetía en su mente mientras ella devolvía una historia de 2 ciudades a su estante. En una biblioteca, las historias comenzaban cuando se prestaban los libros, y terminaban cuando eran devueltos. El préstamo, por lo tanto, y los libros de contabilidad eran donde uno debía mirar. Pero el señor Finch había sido el más interesado en esos mismos libros de contabilidad, haciendo preguntas sobre las prácticas de registro del señor Larch, y llevaba guantes manchados con tinta negra en una biblioteca que solo usaba la azul. La señorita Marple se movió silenciosamente hacia el escritorio, donde el libro de contabilidad estaba abierto. Pasó las páginas, examinando las entradas del año pasado. Todo parecía ordenado y correcto. Cada libro prestado estaba registrado con el nombre del prestatario, la fecha de toma y la fecha de devolución. Estaba a punto de cerrar el libro mayor cuando algo le llamó la atención. No una entrada, sino una ausencia. Una página había sido retirada, arrancada con tanto cuidado que solo quedaba un leve borde irregular visible a lo largo de la encuadernación. Uno tendría que mirar muy de cerca, en efecto, para darse cuenta. La señorita Marple contó hacia atrás desde la página actual. La página que faltaba habría contenido entradas de finales de marzo, justo sobre la vez que la señora Bantry había mencionado que el señor Larch parecía nervioso y distraído. El sonido de pasos sobre el pavimento exterior trajo de vuelta a la señorita Marple a sus preocupaciones inmediatas. Cerró el libro mayor rápidamente y se alejó del escritorio, colocándose frente a un estante de novelas populares, como si estuviera absorta en seleccionar su próxima lectura. El señor Finch entró con paso ligero, algo sin aliento. «Ah, señorita Marple, veo que ha encontrado su entrada. Me disculpo por haber dejado la puerta sin llave. Reunión de emergencia sobre el presupuesto de la biblioteca. Lo más tedioso. No del todo, señor Finch. Espero que no le moleste. Devolví mi libro y solo estaba hojeando. Por supuesto, por supuesto. Por favor, tómese su tiempo». Pero sus ojos se desviaron hacia el escritorio, al libro de contabilidad, como si comprobara que todo estaba como él lo había dejado. La señorita Marple seleccionó una novela de misterio de la señora Christie y la llevó al escritorio. Mientras el señor Finch hacía la entrada, ella observó sus manos. Hoy no llevaba guantes, y sus dedos estaban limpios, pero había una tenue oscuridad bajo la uña de su dedo índice derecho, el tipo de tinción que provenía del prolongado contacto con la tinta. «¿Eso será todo?», preguntó el señor Finch, con su sonrisa profesional firmemente en su lugar. «Sí, gracias. Es usted muy amable», respondió la señorita Marple. Hizo una pausa, y luego añadió con aparente despreocupación. «Entiendo que está revisando los antiguos registros. Una tarea tan tediosa. Espero que el ayuntamiento aprecie su minuciosidad». La sonrisa del señor Finch se tensó ligeramente. Hay que ser exhaustivo en asuntos de responsabilidad pública. El señor Larch, a pesar de toda su dedicación, puede haber sido algo laxo en ciertas áreas.
Creo en asegurar que todo esté debidamente documentado y sea irreprochable. ¡Qué admirable, señor Finch!, dijo la señorita Marple. Aunque estoy segura de que el señor Larch era sumamente concienzudo. Tenía grandes estándares. Estándares, sí, replicó Finch, pero incluso la persona más concienzuda puede cometer errores o pasar por alto irregularidades. Había algo en su tono que sugería algo más que simple diligencia profesional. La señorita Marple lo miró pensativa. Sus dulces ojos azules se encontraron con los suyos, evasivos y marrones. Supongo que todos pasamos por alto cosas de vez en cuando, dijo con dulzura. Aunque, como dice, los registros tienen una forma de revelar la verdad. Son bastante parecidos a las historias, ¿verdad? Cada entrada cuenta algo sobre la persona que la escribió. La expresión del señor Finch se volvió precavida. No lo había pensado del todo por ahí, dijo. Oh, sí, continuó la señorita Marple. La elección de palabras, el estilo de la caligrafía, incluso el tipo de tinta utilizada. Todo muy revelador para aquellos que saben cómo leer los signos. Por un instante, algo brilló en los ojos del señor Finch. Miedo, cálculo. Pasó demasiado rápido para que la señorita Marple tuviera certeza. «Qué perspicaz es usted, señorita Marple», dijo, recuperando su jovialidad. «Pero supongo que ha tenido mucho tiempo para observar la naturaleza humana en un pueblo como este. Más de 60 años. Acepto de buen grado a la señorita Marple. Uno aprende mucho en 60 años, particularmente sobre hasta dónde llega la gente para ocultar sus errores». Tomó su libro y se marchó, dejando al señor Finch mirándola con una expresión que ya no era tan alegre. La señorita Marple había aprendido de memoria el mensaje del señor Larch. Mira las cuentas. Los nombres que aparecen y desaparecen. Algunas donaciones nunca se hicieron. Algunos libros nunca existieron. Era un mensaje que señalaba claramente irregularidades financieras. Y la señorita Marple sabía que, donde había dinero de por medio, uno no debía mirar solo lo que estaba presente, sino también lo que estaba ausente. La dificultad radicaba en examinar los registros de la biblioteca, sin despertar las sospechas del señor Finch. Él ya se había mostrado muy atento, y los comentarios incisivos de la señorita Marple sobre la tinta y la escritura a mano no habían hecho nada por tranquilizarlo. Un enfoque directo serviría de poco, más que para alertarlo de que alguien estaba investigando. Afortunadamente, la señorita Marple contaba con una aliada en la forma del agente Polk. El agente era un hombre sólido y confiable, que conocía a la señorita Marple desde niño, cuando robaba manzanas de su huerto. Tenía un debido respeto por las pruebas y el procedimiento, y aunque no se le daba a vuelos de imaginación, podía ser hecho para comprender la razón cuando se le presentaba metódicamente. La señorita Marple se encontró con él el viernes por la mañana mientras él hacía su ronda por el pueblo. Después de los saludos cordiales de costumbre, comentó que había estado pensando en el pobre señor Larch y en las circunstancias de su muerte. Todo perfectamente claro, señorita Marple, le aseguró el agente Polk. El doctor Haddock lo certificó. Causas naturales, sin duda alguna. Estoy segura de que tiene razón, dijo la señorita Marple. Y, sin embargo, me ha preocupado un pequeño detalle. Esa última entrada en el libro de préstamos, la que no tiene el nombre del prestatario. Parece tan raro que el señor Larch dejara algo así incompleto. Bueno, el pobre hombre fue sorprendido repentinamente, dijo Polk. Probablemente no tuvo tiempo de terminar de escribir. Quizás, respondió ella, aunque me pregunto si el nombre podría haberse grabado en otro lugar. Por ejemplo, en la tarjeta del prestatario. El agente frunció el ceño. ¿Tarjeta de prestatario? Sí. Creo que el señor Larch guardaba tarjetas individuales para los clientes habituales. Era su manera de rastrear qué libros preferían, así podía hacer recomendaciones. Bastante considerado de su parte, respondió la señorita Marple con amabilidad. Esto no era totalmente exacto, pero lo suficiente como para que el agente lo aceptara sin cuestionar. No lo había pensado, admitió Polk, aunque supongo que ya no importa mucho. Probablemente no, asintió la señorita Marple. Aún así, para que esté completo, podría valer la pena comprobarlo, solo para el registro. Estoy segura de que el señor Finch estaría encantado de mostrarle el archivo de tarjetas. El agente se enderezó ligeramente.
Tomaba sus deberes muy en serio, y la sugerencia de que su investigación pudiera haber sido incompleta tocó su orgullo profesional. Tiene toda la razón, señorita Marple. Lo mejor es tener todo correctamente documentado. Pasaré por la biblioteca esta tarde. ¿Le importaría mucho si le acompaño?, preguntó la señorita Marple. Sé que es irregular, pero tengo curiosidad sobre este pequeño misterio, y el señor Finch parece bastante abrumado con toda esta reorganización. Quizás podría ayudar a localizar las tarjetas. El agente Polk lo consideró. Después de todo, la señorita Marple había ayudado a resolver varias situaciones incómodas en el pasado, y su conocimiento de la biblioteca era, sin duda, superior al suyo o al del señor Finch. No veo por qué no, dijo finalmente. Digamos a las 3. A la hora señalada se presentaron en la biblioteca. El señor Finch pareció visiblemente disgustado al ver al agente Polk, y aún menos complacido cuando la señorita Marple lo siguió. Solo una pequeña formalidad, señor Finch, explicó el agente. Hay que comprobar las tarjetas de prestatario para esa última entrada en el libro de contabilidad, la que hizo el señor Larch antes de morir. Tarjetas de préstamo, repitió Finch con desconcierto. No tengo conocimiento de ningún sistema de ese tipo. Oh, pero debe ser así, dijo la señorita Marple amablemente. El señor Larch era muy meticuloso con sus registros. Guardaba un fichero en uno de los cajones del escritorio. El del medio, creo que a la izquierda. El señor Finch abrió el cajón indicado. Dentro había una caja de madera que contenía tarjetas organizadas alfabéticamente. La retiró a regañadientes y la colocó sobre el escritorio. No me había fijado en esto antes, dijo. Me he centrado en los libros de contabilidad principales. El agente Polk abrió la caja y comenzó a hojear las tarjetas. Cada una llevaba el nombre de un lector y una lista de libros prestados a lo largo de los años. Era, como la señorita Marple había sugerido, un registro secundario, aunque su propósito parecía ser más de referencia personal que documentación oficial. Ahora bien, dijo el agente, consultando su cuaderno, el libro era una historia de 2 ciudades, prestado el miércoles 2 de abril. Veamos quién lo tuvo por última vez. Trabajó sistemáticamente mientras la señorita Marple observaba con aparente interés ocioso, y el señor Finch permanecía al margen con creciente tensión en su postura. «Qué raro», dijo Polk tras varios minutos. Según estas tarjetas, la última persona que pidió prestado ese volumen fue la señora Melchett en febrero. Nada desde entonces. Quizás el señor Larch lo tomó prestado él mismo para lectura personal, sugirió rápidamente Finch, y simplemente hizo una anotación en el libro mayor por costumbre. Quizás, dijo la señorita Marple, aunque eso no explica por qué no aparece el nombre del prestatario grabado. ¿Puedo mirar?, preguntó ella. Tomó la caja de tarjetas y la examinó cuidadosamente. Estaban compactadas, dispuestas en perfecto orden alfabético, pero mientras deslizaba el dedo por los separadores, notó algo. Entre F y G había una pequeña abertura, como si una tarjeta hubiera sido retirada. «Agente», dijo en voz baja, «creo que falta una tarjeta». Polk se inclinó más cerca. «Tiene razón, señorita Marple. Puede ver cómo las demás se han apretado para cerrar el espacio». «F y G», murmuró la señorita Marple. «La tarjeta que falta sería de alguien cuyo apellido comienza con F o G». El señor Finch se había puesto muy pálido. «Eso es absurdo. ¿Por qué alguien quitaría una tarjeta del prestatario?» «Excelente pregunta», dijo la señorita Marple, girándose para enfrentarlo directamente. «Señor Finch, ¿dónde estaba usted el miércoles 2 de abril? El señor Larch murió esa misma noche». «Yo no estaba aquí», dijo con rigidez. «Seguía en Londres. No llegué hasta el sábado». «Extraño», dijo el agente Polk, con las sospechas despertando, porque la señora Sims, en el Blue Boar, mencionó que alguien preguntó por habitaciones ese miércoles. Un caballero que encajaba con su descripción. «Eso es ridículo. Le digo que no estaba aquí». La señorita Marple abrió el libro mayor actual y se dirigió a la página anterior a aquella donde el señor Larch había hecho su última entrada. La estudió con cuidado y luego la sostuvo a contraluz. «Agente Polk, ¿ve esto?», preguntó. Polk entrecerró los ojos para leer la página. Parece que algo fue escrito y luego frotado.
No borrado, corrigió la señorita Marple con delicadeza. Eliminado. La página en sí fue retirada. Lo que vemos es la impresión que se filtró desde la escritura en esa página faltante. Si mira con atención bajo la luz adecuada, apenas puede distinguir la primera letra de un nombre. Parece ser una H. El señor Finch dio un paso atrás. Esto es pura especulación. Están viendo cosas que no están allí. Al contrario, dijo la señorita Marple. Estoy viendo cosas que estuvieron allí, y que han sido deliberadamente eliminadas. Una página del libro mayor. Una tarjeta del prestatario. Ambas desaparecieron. Sospecho que ambas contienen lo mismo. Un nombre. Tu nombre, señor Finch. Demuéstralo, dijo. Pero su voz había perdido su confianza. El agente Polk se había puesto muy serio. Señor Finch, creo que usted, explíquese mejor. ¿Conocía al señor Larch antes de venir aquí? Yo nunca conocí a ese hombre, respondió Finch, nervioso. Entonces, ¿por qué? Preguntó la señorita Marple en voz baja. ¿Llegó usted a tales extremos para eliminar cualquier evidencia de haber visitado esta biblioteca la noche en que murió? ¿Y por qué ha estado buscando en el registro de donaciones tan ávidamente desde su llegada? El silencio que siguió fue roto solo por el tic-tac del reloj de la biblioteca. El rostro del señor Finch había adquirido una cualidad desesperada, como la de un animal acorralado. Luego, de repente, pareció desinflarse. «Quiero hablar con un abogado», dijo en silencio. «No voy a decir nada más en asesoría legal». El agente Polk se irguió hasta alcanzar su máxima estatura. «Señor Harold Finch, me temo que debo pedirle que me acompañe a la estación. Hay preguntas que necesitan respuesta». Salieron de la biblioteca. La señorita Marple se quedó atrás un momento, mirando la caja de tarjetas vacía y el libro de contabilidad al que le faltaba una página. Los pedazos comenzaban a formar una imagen, aunque la imagen completa seguía siendo borrosa. El señor Finch había estado allí. Conocía al señor Larch y había hecho grandes esfuerzos por ocultarlo. La pregunta era, ¿por qué? El señor Finch no fue arrestado, pues no había nada concreto de lo que acusarlo. El agente Polk, siguiendo el consejo de sus superiores, solo pudo advertirle y solicitar que permaneciera disponible para más interrogatorios. Se permitió al bibliotecario temporal regresar a su alojamiento en el Blue Boar, aunque quedó claro que su empleo en el Consejo del Condado estaba bajo revisión. La señorita Marple obtuvo estos detalles de la señora Bantry, quien los había recibido del coronel Bantry, que se desempeñaba como magistrado, por lo tanto, estaba al tanto de tales asuntos. «Herbert dice que definitivamente hay algo sospechoso en ese hombre», informó la señora Bantry durante el té del sábado por la tarde. «Pero sin pruebas de que realmente haya cometido un delito. Tienen las manos atadas. La página del libro mayor que falta y la tarjeta del prestatario sugieren engaño», respondió la señorita Marple, «pero no necesariamente asesinato». «Efectivamente», asintió la señora Bantry. «Aunque creo que el interés del señor Finch en los registros de la biblioteca puede resultar esclarecedor», añadió la señorita Marple. «El señor Larch, en su carta, mencionaba donaciones y cuentas». «¿Qué carta?», preguntó la señora Bantry bruscamente. La señorita Marple sacó una nota doblada de su bolso y se la pasó. La señora Bantry la leyó 2 veces, su expresión cada vez más preocupada. «Jane, esto sugiere que el señor Larch descubrió algún tipo de irregularidad financiera, y encontraste esta carta oculta en un libro, dentro de la sobrecubierta de una historia de 2 ciudades, el mismo libro que aparecía en el asiento contable final. Deberías habérsela mostrado al agente Polk inmediatamente». «Quizás», dijo la señorita Marple levemente, aunque quería entender lo que significaba antes de involucrar a las autoridades. «El señor Larch escribió que algunas donaciones nunca se hicieron, y que algunos libros nunca existieron», continuó. «Eso sugiere un fraude sistemático, Dolly. Alguien ha estado robando de la biblioteca». La señora Bantry dejó su taza de té con un fuerte tintineo. «Dios mío. Pero, ¿cómo? La biblioteca es una institución pública. Se supone que todo debe rendir cuentas». «Precisamente por eso», observó la señorita Marple, «es un objetivo excelente para alguien inteligente. Las instituciones públicas se basan en la confianza y la rutina. Pequeñas cantidades tomadas a lo largo del tiempo serían difíciles de detectar,
particularmente si los registros fueron alterados para ocultar el robo. ¿Y crees que ese señor Finch es el responsable? Creo que bien podría serlo. Aunque todavía no estoy segura de cómo la herencia de la señorita Compton encaja en la imagen. Fue en ese momento cuando la señorita Compton apareció en la puerta, conducida por la criada de la señora Bantry. La joven parecía aún más angustiada que la última vez que la señorita Marple la había visto. Su rostro estaba demacrado y sus manos temblaban. Señora Bantry, señorita Marple, dijo, perdonen que venga sin avisar, pero no sé a dónde más acudir. Mi querida niña, sea lo que sea que te pase, dijo la señora Bantry, levantándose y conduciéndola a una silla. Cuéntanos. Es la herencia, dijo la señorita Compton con la voz quebrada. El dinero que el señor Larch me dejó ha desaparecido. Se ha ido. La señorita Marple se inclinó hacia adelante con gran interés. ¿Desaparecido? ¿Cómo es posible? El señor Tick llamó por teléfono esta mañana. Había estado intentando organizar la transferencia de fondos del señor Larch, pero cuando se puso en contacto con el banco, le informaron que la cuenta había sido vaciada. Alguien retiró la suma total al día siguiente de la muerte del señor Larch. Pero eso es imposible, exclamó la señora Bantry. ¿Quién podría haber hecho tal cosa? El banco dice que fue el propio señor Larch, respondió la señorita Compton, con tristeza. Tienen un resguardo de retiro con su firma. El cajero recuerda que vino él mismo, aunque dice que la firma estaba algo inestable, como si el señor Larch no se sintiera bien, pero presentó identificación adecuada, y no había razón para rechazarlo. La mente de la señorita Marple trabajaba rápidamente. El señor Larch falleció el jueves por la mañana, ¿cierto? Preguntó. ¿Y dices que el retiro se realizó el viernes? Sí. El banco abre a las 9, y la transacción fue procesada a las 9 en punto del viernes. ¿Y estás completamente segura de que el señor Larch ya estaba fallecido para entonces? Señorita Marple, yo misma lo encontré a las 9 de la mañana del jueves, dijo la señorita Compton. El doctor Haydock estimó que llevaba muerto varias horas. Entonces no hay posibilidad de que él haya ido al banco el viernes, dijo la señora Bantry. Alguien lo suplantó, afirmó la señorita Marple. Alguien que se pareciera lo suficiente a él para engañar al empleado del banco. O alguien conocido por el cajero cuya presencia no levantara sospechas. Por muy retrasada que llegara, siempre encontraba su camino de regreso a la luz. La señorita Marple se detuvo un momento en la acera, observando cómo el sol caía sobre las viejas piedras del camino, dorando los bordes del mundo con ese tono cálido que solo el verano inglés podía ofrecer. Detrás de las ventanas abiertas de la biblioteca, el rumor suave de las páginas al pasar se mezclaba con el canto de los mirlos, y por un instante, todo pareció en su sitio. Un crimen había sido resuelto, un alma joven había sido reivindicada, y el equilibrio moral del pequeño St. Mary Mead, tan frágil y tan preciado, se había restablecido una vez más. Cada historia, murmuró la señorita Marple con una sonrisa apenas perceptible, deja sus marcas, incluso cuando creemos haber pasado la última página. Y con esa tranquila certeza, ajustó su bolso, echó un último vistazo a la fachada de la biblioteca, ahora un símbolo de rectitud recuperada, y continuó su camino por Marquette Lane, donde las sombras de los tilos se alargaban suavemente sobre el empedrado. La tarde olía a rosas y a justicia cumplida.